El lenguaje de la química. La química, al igual que otras áreas, posee su propio lenguaje y este es universal. Para lograr unificar y uniformar un lenguaje químico ha sido necesario crear ciertas normas y reglas con el único propósito de obtener un lenguaje lo más sencillo posible y a la vez universal. Para esta finalidad se creó la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, es decir, UPAC, siglas de la escritura en inglés. La UPAC fue fundada en el año 1919 por químicos del mundo académico y de la industria. Durante los últimos 100 años, la Unión ha creado el lenguaje común de la química. La UPAC es la autoridad mundial a la hora de reconocer y nombrar los elementos químicos y de ordenarlos en la tabla periódica. En la actualidad está formada por 2.000 miembros de 57 países, liderada por Christopher Brett, catedrático de Química Física en la Universidad de Coimbra en Portugal. Y en la última reunión realizada en julio del 2019, eligieron al español Javier García, catedrático de Química Inorgánica de la Universidad de Alicante, como presidente de esta organización para los años 2022 y 2023. Hasta esa fecha, ocupará el cargo de vicepresidente. Un elemento químico es una sustancia pura que no puede ser descompuesta o dividida en sustancias más simples por medios físicos o químicos ordinarios, y sus propiedades lo diferencian de otros elementos. Por ejemplo, el elemento oro tiene unas propiedades que son diferentes a las del elemento hierro o el del elemento oxígeno. Los elementos químicos se pueden dividir en dos grandes grupos, los metales y los no metales. Símbolos. Los símbolos químicos son abreviaciones o signos que se utilizan para identificar los elementos. La mayoría de los símbolos químicos se derivan de las letras griegas del nombre del elemento, principalmente en latín, pero a veces en inglés, alemán, francés o ruso. Cuando los elementos químicos tienen una sola letra por símbolo, se escribe con mayúscula. Y si estos elementos tienen dos letras, entonces la primera es mayúscula y la segunda tiene que ser minúscula. Atomicidad. La atomicidad indica el número de átomos de un mismo elemento en una molécula. El número de átomos que forma cada uno de los elementos es variable, lo cual permite clasificarlos fácilmente en elementos monoatómicos o en diatómicos. Monoatómicos cuando tienen un solo átomo y diatómicos si es que tuvieran dos, como por ejemplo en el oxígeno, hidrógeno y cloro están formados por dos átomos, entonces son elementos diatómicos. Compuestos. Un compuesto es una sustancia formada por la combinación de dos o más elementos químicos distintos de la tabla periódica. Los compuestos son representados por una fórmula química. Existen dos clases de compuestos, los compuestos orgánicos y los inorgánicos. Un compuesto orgánico es todo aquel que tiene como base el carbono. Es sintetizado principalmente por seres vivos. Sin embargo, actualmente pueden sintetizarse artificialmente. Los compuestos inorgánicos son más propios del reino mineral y son los que conforman todo el conjunto de los elementos diferentes de carbono, es decir, metales y no metales. A su vez, los compuestos inorgánicos se clasifican por su composición o por el número de sus elementos. Cuando decimos por su composición, nos referimos a los compuestos formados por la mayoría de los elementos de la tabla periódica. Ahí entran las funciones químicas como óxidos, hidróxidos o base, los ácidos y sales. Y por el número de sus elementos serían aquellos compuestos partiendo de la cantidad de elementos que tiene dicha fórmula. Y tendríamos a los compuestos binarios, por estar formados por dos elementos diferentes. Ternarios, por estar formados por tres elementos diferentes, como en este caso sería calcio, oxígeno, hidrógeno.
o compuestos cuaternarios, por estar constituido por 4 elementos, en este caso sodio, hidrógeno, azufre y oxígeno. Y por último, también existen los compuestos poliatómicos, constituidos por más de 4 elementos. La notación. La notación es la representación escrita de sustancias por medio de símbolos y fórmulas. Por ejemplo, el agua se representa mediante esta fórmula, H2O. El cloruro de sodio, que es la sal común, representada por estos símbolos o esta fórmula. Y así tenemos un sinfín de fórmulas que me representan sustancias químicas. Dentro de una notación vamos a tener símbolos, que son los que me representan a los elementos químicos. También existirán paréntesis y también tenemos números pequeños, que son los subíndices, que me indican la cantidad de átomos que hay de ese elemento. Como por ejemplo aquí, aluminio tiene un 2. Ese subíndice me indica que existen 2 átomos de aluminio dentro de esa fórmula. Cuando un subíndice se encuentra fuera del paréntesis, significa que ese subíndice va a multiplicar a los subíndices que están dentro de ese paréntesis. Como por ejemplo, en el caso de oxígeno, este 3 va a multiplicar con el subíndice 4. 4 por 3, 12, indicándome de que existen 12 átomos de oxígeno dentro de esta fórmula. Y en el caso de azufre sería 3 por 1, 3 átomos de azufre. Coeficiente. El coeficiente es un número grande que va delante de una fórmula o delante de un elemento. Me indica la cantidad que existe de esa molécula o sustancia. En este caso, me indica que existen 3 moléculas de sulfato de aluminio. Y ese 3 multiplica a cada subíndice también. Nomenclatura. La nomenclatura es el conjunto de reglas que se utilizan para nombrar compuestos químicos. Existen 3 nomenclaturas: la clásica o tradicional, stock o sistemática y la IUPAC o numeral. La clásica o tradicional, cuando el elemento tiene un número de valencia, va a utilizar la palabra de o ico. Cuando el elemento tiene 2 valencias, al momento de nombrarlas, va a utilizar el sufijo oso o ico. No olvidemos que prefijo es un término que antecede a una palabra y sufijo es un término que va al final de una palabra. Cuando un elemento químico tiene 3 valencias, al momento de nombrarlas en esta nomenclatura clásica o tradicional, utiliza el prefijo hipo y el sufijo oso para su mínima valencia. Y para su menor valencia utiliza el sufijo oso y para su mayor valencia ico. Y cuando el elemento tiene 4 valencias, utiliza prefijos y sufijos hipo, oso, oso, ico y perico. Para la nomenclatura stock o sistemática, utilizan los números de valencia en romanos. Para la nomenclatura IUPAC o numeral, utilizan los prefijos mono, di, tri, tetra, según a la cantidad de átomos existentes de cada elemento en esa fórmula. No olvidemos que estas reglas se van a adecuar según a la función química que estemos nombrando. Ecuación u obtención, es decir, cómo se obtuvo dicho compuesto, lo cual indica que hubo una reacción química. ¿Pero qué es una reacción química? Una reacción química son aquellas transformaciones que sufren una o varias sustancias en otras nuevas, formando nuevos compuestos. Una ecuación química es una descripción simbólica de una reacción química. Muestra las sustancias que reaccionan, es decir, los reactivos, y las sustancias que se obtienen, es decir, el producto. También indican las cantidades relativas de las sustancias que intervienen en la reacción. Dentro de una ecuación química, lo cual me está representando una reacción, encontramos 2 partes. La primera parte, donde se encuentran
los reactivos y la segunda parte donde está el producto. En una ecuación, la flecha me indica produce. Esta combinación me ha producido este compuesto. Y dentro de esta ecuación también tendremos coeficientes y subíndices.